Hola rapaces, aquí Leon de mundersoftware.com. Hacía un montón que no sacaba un vídeo, pero bueno, habéis visto que últimamente, como nos ha tocado esto del confinamiento, pues hemos intentado reactivar un poco el blog que estaba bastante muerto. Hemos estado publicando varias guías de equipación, tenemos algunas en proceso, y hoy os traigo una video review que tenía pendiente desde hace tiempo de lo que es la granada Burst XL de Airsoft Innovations. Vamos al lío. Primeramente tenemos dos opciones de compra, lo que es la propia granada y luego un kit adicional que ya hablaré más adelante de repuestos. Lo que es la granada en sí nos trae la granada en piezas, el aceite de lubricación, la anilla, que por desgracia solo trae una, la cajita con los 30 discos de detonación, el manual de instrucciones en inglés y las pegatinas, que son como esta azul, pero para poner una negra más discreta o una naranja más llamativa, para que sea más fácil de encontrar. La verdad, como ya viene el azul puesto, yo en mi vida he visto a nadie que se moleste en cambiarla. Supongo que si lo usáis mucho y se acaba deteriorando con el tiempo, ahí sí que quizás querráis sustituirla. Lo que es la granada, hay dos modelos. El original, que es este en color negro, y luego hay otro en color plateado metalizado, que es una versión custom de Nobridge. Aprovechando el tirón del youtuber este, pues sacó su propio modelo. Vale, vamos a empezar primero por cómo se monta. Primeramente, en la parte superior, en la cabeza, tenemos una muesca, que no sé si se apreciará bien aquí, que nos indica hacia qué lado hay que empujar el percutor de la granada para que quede sujeto. El percutor es este elemento dorado. Una vez asegurado en posición, introducimos el pasador de la granada. Segundo, en lo que es el cuerpo, nos recomiendan que cada 2 usos aproximadamente lubriquemos. Para lubricar nos incluye un aceite de silicona y hay que, en el orificio en el que entra el émbolo, echar un par de gotitas y menear bien el émbolo para que ambas juntas tóricas pillen bien el lubricante. Tiene una tórica arriba y tiene otra tórica por abajo. Cuando acabemos, hay que fijarse en que quede bien al ras y montamos la cabeza enroscando. Después de esto viene la parte de introducir gas. La válvula es este elemento dorado que está tapado por esta goma elástica, cuya única función es simplemente protegerla un poco de impactos y de que no le entre mierdecilla como tierra. Lo que nos indica el fabricante es que utilicemos gas normal o gas fuerte si vamos a utilizar 2 discos. Más o menos la carga es medio segundo lo que se tarda en llenar, que escuchéis ese clac de que el émbolo se ha desplazado a su posición. Por último, y esta parte se deja para el final para que no andemos perdiendo discos si lo hacemos mal, introducimos el disco en la parte inferior, que esto es lo que contendrá el gas para aumentar el ruido de la explosión al subir la presión interna, al taponar la salida. Vale. Una vez introducido el disco, lo que nos fijamos es que está perfectamente plano, no está doblado por ninguna parte, para que así en la parte inferior esté totalmente tirante. Y con esto la granada ya estaría lista para detonar. Vale, pues ya tenemos nuestra víctima y vamos a hacer la prueba con un disco dentro de la granada. Y ahora vamos a probar con 2 discos. La temperatura actual es de 27 grados, pero no sé si el gas será lo suficientemente fuerte para lograr la detonación. Vamos a probar. Pues parece que sí. Prueba sin disco. Bueno, después de haberos enseñado cómo es el proceso de montaje y las pruebas de detonación con diversa cantidad de discos, vamos a hacer lo que sería la propia review. Esta granada Burst XL de Airsoft Innovations vendría a ser como una especie de segunda generación del fabricante. La primera fueron las Tornados y la segunda sería esta Burst XL de funcionamiento de impacto y por sonido, y luego estaría la Ciclón, que sería de impacto y de bolas.
Cuando busco una granada, por lo menos personalmente, yo lo que busco es que el coste de uso sea bastante bajo. Por ejemplo, en una Thunder B tenemos que gastar en carcasas y tenemos que gastar en cápsulas de CO2, lo cual nos da generalmente más de 1 euro y al final es un coste que se va acumulando. Como alternativa están las granadas de fogueo, que son baratas, pero tienen ciertos contras, yo nunca he sido muy partidario de ellas, porque aparte que suelen ser relativamente caras, solo hay 2 modelos legalizados para el uso en España, tienen el riesgo de incendio y algunas hacen ruido de más en función de la munición que utilicen. En cuanto a la Bartz, la verdad que el coste es casi despreciable. Por lo siguiente, la primera vez que la compremos, yo os recomiendo adquirir el kit de repuestos, pero principalmente por las anillas. La granada no trae ninguna de repuesto y en el kit tenéis 3 a mayores, 3 gomas elásticas para cubrir la válvula y una cajita con 60 discos. Ahora bien, el coste del kit son 15 dólares, unos 12 euros en tienda española. Yo no soy muy partidario de tener que andar gastando 12 euros y acumular infinitas gomas e infinitas anillas en casa por cada 60 usos de la granada. No es algo que me guste y lo que yo hago para bajar el coste y no tener que preocuparme de estas historias es no ponerle ningún disco. La cantidad de ruido que hace en CQB es más que suficiente para que toda la habitación se dé por enterada, porque es un sitio cerrado y resuena. Y además así no andamos perdiendo trozos de plástico por ahí, que nunca es muy bonito desde un punto de vista ambiental. Eso sí, la granada, como digo, al ser de impacto, el funcionamiento depende de recibir un golpe seco que haga que el percutor se salga de su sitio para evacuar el gas y hacer la explosión. Entonces solo sirven única y exclusivamente para CQB. Las he intentado utilizar en bosque, en monte, pero no hay manera. Da igual que intentéis golpearla lanzándola fuerte contra el suelo, al ser tierra césped está lo suficientemente blando como para que no reciba la fuerza suficiente para explotar. A nivel pros y contras tenemos, por un lado, el que la granada es barata, como ya digo, son unos 45 euros, más el kit son 55, sigue siendo bastante asequible. El coste de uso es prácticamente despreciable porque al final es solo green gas y lo usáis sin discos. Y de contras tiene que es de impacto, que a mí me gustaría más que fuera de tiempo para asegurarme de que siempre van a explotar y tendría más ambivalencia en poder usarla también en bosque. Pero bueno. Y por otro lado está el tema de las tóricas, que os explico a continuación. El fabricante nos dice que echemos siempre 2 gotas entre cada 2 usos para asegurarnos de que las tóricas estén siempre bien lubricadas. No sé si es para suplir un fallo de diseño, porque las tóricas se secan. Esto le ha pasado a todas las que han pasado por las manos de miembros de mi equipo. La junta tórica se acaba convirtiendo en un trozo de plástico rígido que no cumple su función. Pero bueno, es fácilmente subsanable porque al final una tórica en una tienda de suministro nos cuesta unos 50 céntimos. En la versión escrita de la review os pondré las medidas que yo he ido probando porque no tengo claro cuáles son las buenas, dado que mis compañeros han utilizado una medida que a ellos les servían, pero a mí he comprado unas cuantas y no me han arreglado el problema, así que compré un lote y fui probando. Y no sé exactamente ahora mismo cuáles tengo puestas, pero probarlo es muy sencillo. Simplemente a la hora de detonar, la junta tórica que nos sirva va a salir disparado por abajo o por arriba. O simplemente va a hacer que se salga el gas de manera automática porque no sella lo suficiente. Y eso sería un poco todo lo que hay que comentar de la granada. La conclusión al final, haciendo el balance de pros y contras, yo considero que los pros están muy por encima de los contras, que son fácilmente subsanables y al final una granada de esta siempre da mucho juego en CQB. Es algo que añade diversión porque las explosiones siempre molan y además limpiar habitaciones es un elemento clave. Al ser económicas, por costar 45 euros podemos llevar más de una en el kit y por lo tanto eso, yo os diría que buscaréis conseguir alguna. Como siempre, si me he dejado algo que me dé cuenta más tarde, lo pondré en la review por escrito. Si tenéis dudas, me comentáis aquí en el vídeo, en el blog, donde queráis. Y en las redes sociales, ahora estamos dándole también más actividad a la cuenta de Instagram, así que os recomiendo que nos sigáis allí también. Como de costumbre, eso ha sido todo. Gracias por atender al vídeo y nos vemos en mundersofter.com.